esta ceremonia inaugural del circuito solamente quiero decirle a usted y a su señora esposa, y no desaprovechar esta oportunidad para decirle a nombre de todos los jóvenes que tuvimos el honor de poder colaborar con su gobierno, en venir al otro lado de la mesa a ser un poco actores de que la lección que ustedes nos demostraron con sus hechos la hemos aprendido, que nuestra doctrina fue la del Perú indudablemente, que la bandera que flameó en lo más profundo de nuestros corazones fue la peruana, que el nombre que siempre tuvimos a flor de labio fue el del Perú, y que por más que tuvimos escollos siempre seguimos adelante. Muchas gracias. País algo más viejo, y que por ser más viejo inició antes su despegue y su desarrollo industrial, se siente a través mío orgullosa y satisfecha de contribuir con estos autovagones al desarrollo turístico de esta zona y a la mejor condición y a las mejores condiciones de vida y a la mejor calidad de vida de todos ustedes. Amigos de Ollantaytambo, qué gran emoción es llegar al Perú antiguo y comprobar que está todavía viviente. Viviente la comunidad, vivientes los monumentos, viviente la lengua nativa, el quechua, el latín de los Andes, aquel idioma que Garcilaso llamó la lengua general del imperio, porque era consciente de que en todas partes había dialectos, pero para crear la unidad imperial incaica era necesario no construir una torre de Babel de confusión, sino de crear un vínculo de unidad por el idioma común. Afortunadamente no ha muerto, y agradezco a Monseñor Mendoza que se haya dirigido a ustedes en quechua para demostrar que hemos sabido preservar nuestra vieja cultura mientras asimilábamos la que se nos trajo de Europa, la que significó el mestizaje cultural que da al Perú un sello de un carácter tan original, tan único. Ollantaytambo vive, no es una ciudad muerta. A diferencia de Machu Picchu, que es el cadáver, desde luego hermoso y expresivo, de lo que fue una comunidad, Ollantaytambo sigue viviendo, sigue palpitando, sigue enseñando, sigue animando a la peruanidad. Pero aquí hay fundamentalmente una lección que aprender: la tarea inconclusa de las piedras cansadas. En el momento de la conquista no había una situación estática, no estaba el país paralizado, estaba en movimiento y en esfuerzo. Lo atestiguan las piedras cansadas, que para moverlas desde la lejana cantera hasta su sitio definitivo fue necesario que 10.000 indios prestaran el esfuerzo de sus músculos y derramaran su sudor para lograr la obra de arte imperecedera. Las piedras cansadas son un símbolo para el Perú, porque son una flecha que apunta hacia adelante. Nos recuerdan que hay una tarea por concluir, que cuando se voltean
las páginas de la historia para empezar distintos capítulos, hay que ser consciente de que la historia no se detiene ni termina en la decadencia, sino que continúa dando cada generación su cuota de originalidad, su cuota de creatividad y de trabajo. Por eso me complace venir esta vieja Ollantaytambo a inaugurar nuevo material ferroviario que tiene una calidad muy peruana, porque estos vagones, como lo ha señalado el señor embajador Bermejo, son vagones mestizos. Vinieron de España inconclusos y aquí se les terminó, se les acabó, como un símbolo de que esta fusión de dos culturas está en la base de la nacionalidad peruana. El ferrocarril en el Perú, algo nuevo, algo distinto a los caminos del Inca, pero que recoge una tradición muy peruana, la del caminante, como decía Becerra, que hace camino al andar. Primero, el sendero del hombre que toma posesión de su suelo. Después, los puestos de chasqui que permiten la intercomunicación y la creación de un imperio de proporciones romanas, controlado desde el Cusco. Enseguida, la construcción rítmica, cada jornada de recorrido de algún tambo que recogiese los frutos de la tierra y presentase los necesarios abastecimientos a los guerreros y a los colonos. Toda esta tradición vial tuvo en el siglo pasado el remozamiento de la idea ferroviaria, fruto de la revolución industrial y sobre todo de la revolución del carbón y del vapor. El Perú también se ha hecho ferroviario y aquí palpitan los esfuerzos de los ferroviarios peruanos, a quienes saludo con emoción, con alegría por lo realizado y con tristeza por sus frecuentes víctimas en inevitables accidentes. Hay una película que la sabiduría y la cultura inglesa ha realizado para la televisión, para la BBC de Londres, en una serie que se llama Los grandes viajes ferroviarios del mundo. Son unos cuantos, una media docena de lugares, y uno de ellos es el viaje ferroviario en el Perú. La epopeya del ferrocarril central, los ferrocarriles de trocha angosta, como el de Huancavelica y este de Santana, el ferrocarril del sur, con su encuentro en el Titicaca, con la navegación a vapor, y ahora con los ferries que transportan vagones y minerales. Toda esta evolución es de enorme interés para un país caminero que hizo camino al andar. Por eso nos detenemos en esta estación que ahora va a ser terminal. Antes era punto de paso, lugar intermedio en el recorrido entre Machu Picchu, Quillabamba y Cusco, pero ahora se convierte en terminal, porque no podíamos privar al turista de la dicha que acabamos de experimentar, del recorrido por Chinchero, Chequerec y Urubamba, de la admiración del paisaje, del contacto con los pueblos campesinos laboriosos, con su vestuario pintoresco que contrasta con la vegetación del campo. Al venir aquí, uno penetra a un cuadro
a una obra de arte, y una obra de arte palpitante. En el Perú, el turista no viene a recorrer un cementerio de ciudades, sino un vivero de pueblos que no han perdido sus raíces con el remoto y fecundo pasado. Por eso, de esta tierra recogimos la inspiración de una doctrina. Rehusamos alejarnos de la patria para buscar en lugares exóticos y lejanos lecciones muy respetables, por cierto, pero que de ninguna manera podían superar el mensaje espiritual permanente y eterno del Perú antiguo. Declaro en operación el nuevo material rodante del ferrocarril Cusco-Santana, y al hacerlo agradezco al señor embajador de España por haber colaborado tan profundamente y por haber permitido que el flujo turístico, que el peregrinaje hacia Machu Picchu sea cada vez más fluido, más abundante, y que el mensaje milenario del Perú pueda llegar a los más remotos confines del mundo. Muchas gracias. Que tenga usted la bondad de proceder a declarar inaugurada la primera turbina de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Excelencias, amigos todos, acepto esta fe de errata de la memoria y voy a proceder a declarar inaugurada esta grandiosa obra que a todos nos conmueve, porque tenemos al frente un monumento natural de tal dimensión y de tal significado que parece decir al pueblo y al trabajador: ven, te desafío. Y el pueblo y el trabajador han aceptado el reto y han resultado victoriosos, no sin un inmenso esfuerzo, no sin muy frecuentes riesgos, porque al vencer sin peligro se triunfa sin gloria, como diría algún clásico francés. Y esta obra magnífica, que habla por sí solo, nos une aún más a esa gran nación europea, tan vinculada al Perú, tan lejana en lo geográfico y tan cercana en lo espiritual. Francia nos mandó hombres de talento que vinieron aquí a escribir sobre el Perú, a comprender el Perú, a amar el Perú. Allí están d'Orbigny, Castelnau, Wiener, mi compañero de ultratumba en mis viajes por el país. Ellos dejaron páginas memorables, dejaron al país el chispazo de su inteligencia, y ahora los técnicos franceses nos ayudan a encender el chispazo de la fuerza motriz en el corazón de los Andes. A estos amigos europeos que han venido a convivir con nuestros propios técnicos y con nuestros propios trabajadores, y que aquí tal vez han comprobado el acierto del poeta cuando describe este hábitat. Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras, y en la aurora
pisaron con los pies del trueno, la niebla enrarecida. Ellos han venido pues a compartir las grandezas, los peligros y las dificultades de esta región, las dificultades del reto andino. Un gran francés, Louis Baudin, en su libro clásico El imperio socialista de los incas, China y la egipcia, que consideraba muy cercanas en su grandeza, y decía: mientras el Egipto se benefició de la cercanía de otras culturas, se nutrió de lo que otros hicieron en tiempos más remotos, disfrutó de un río fácil como el Nilo y de un mar a escala humana como el Mediterráneo. Mientras allí todo se facilitaba por una geografía benévola, los incas tuvieron que dominar las alturas andinas. Allí nacían ríos y ellos ignoraban a qué lejano mar iban a entregar sus aguas. Todo era abrupto, todo era obstáculo, y porque los incas lograron vencer un desafío geográfico más difícil, creía siempre Louis Baudin que merecían estar a la misma altura en la jerarquía de las más grandes civilizaciones de la cultura occidental. Venimos pues a un lugar que tiene una misteriosa vibración. Este no es cualquier punto del planeta. Es un lugar que ha inspirado a gobernantes ilustres como Pachacútec. Es un lugar que ha inspirado a los poetas más esclarecidos. Es un lugar donde todavía se espera la plena realización del pueblo peruano, digno continuador de una trayectoria de lucha y sacrificio que recoge, como dije, en Ollantaytambo, las piedras cansadas que quedaron en el camino para llevarlas hacia adelante. Je vous expresse ma gratitude, Monsieur le Président, por ce travail magnifique. Les agradezco por haber logrado esta obra hombro a hombro con los técnicos y los obreros peruanos. A mi lado tengo a un ministro que cada vez que se reúne conmigo en Palacio de Gobierno me trae algo que me aliente y me estimula. Es un hombre que ha interpretado fielmente nuestro mensaje. Es uno de nuestros más brillantes colaboradores. Y en la empresa Electro Perú, este gran organismo nacional que ha crecido tanto bajo la presidencia de Eduardo Cayó y la gerencia del recordado ingeniero Zelaya, que ha sido necesario que se desarticule un poco en empresas regionales para poder hacer más eficiente su inmensa, su abrumadora labor. Me complace que las cifras y no las palabras sean las que consagran el mérito de esta empresa nacional que tiene la gran misión de electrificar el país. La caverna de Machu Picchu y tantas cavernas a las que hemos penetrado gracias a Electro Perú. El hombre primitivo encontró su primera morada en la penumbra de la caverna. El hombre moderno debe hallarla en la luz que emerge de la caverna, de la energía hidráulica aprovechada en servicio del hombre. Y me complace, señor ministro, que como los hombres primitivos, en su afán de dejar una expresión eterna
con sus dibujos tan hermosos realizados en sus soledades, realizados en la penumbra de la caverna, se haya tenido la buena idea de que nuestros artistas actuales dejen en estos muros una alegoría de nuestros propios orígenes civilizados. Allí, en esa catedral a que se ha hecho alusión, el Perú da prueba de que es digno de su honroso legado cultural. Declaro inaugurada la extensión de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Primera dama de la Nación, señora Violeta Correa de Belaunde. Señoras y señores, el señor presidente de la República en estos momentos está dialogando con el señor ministro de Energía y Minas, Juan Inchaustegui Vargas, quien tiene a su lado izquierdo al señor presidente del directorio del Acto Perú, Eduardo Cayó, al ingeniero Gallegos, de la regional del Cusco, y estamos esperando el momento en que habrá de develarse esta placa. El señor presidente, con su gesto característico, invita al señor embajador de Francia en el Perú, señor Raymond César, para descubrir la placa recordatoria de esta ceremonia de ampliación de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Lo hace en compañía del representante de Alstom. Se saluda al jefe del Estado con el señor ingeniero Harry Triozón, gerente general de Alstom. 5, 4, 3, 2, 1, La caverna de Machu Picchu. Debajo de esa obra monumental que es la Ciudadela, encontramos esta obra de la ingeniería de nuestro tiempo. Una catedral más en las entrañas de los Andes. La otra en Charcani, otra más en Restitución. Los peruanos de nuestro tiempo se han esforzado en demostrar su fe construyendo estas obras monumentales y grandiosas que son para generar energía, en última instancia una ayuda al esfuerzo muscular. El objeto de estas centrales es aliviar la tarea del hombre, ampliar el radio de su acción y elevar la calidad de vida de todo el pueblo peruano. Gracias a los constructores de esta grandiosa central de Machu Picchu, que amplía en 70.000 kilovatios la capacidad de la central que inauguramos en nuestro gobierno anterior. 5, 4, 3, 2, ¿Ya? 1, al aire. ¿Me avisa? ¿Ya? Al aire. Veamos la magnitud del reto geográfico que ha sido aceptado por los técnicos y los trabajadores, habiendo resultado victoriosos en esta batalla en la conquista del Perú por los peruanos. El río Urubamba y la toma que penetra a las entrañas de los Andes por un túnel y que continúa a lo largo, a través de la península de Machu Picchu, para entregar sus aguas en este punto de salida y bajarlas casi verticalmente al lugar donde nos encontramos y donde se genera la corriente. Aquí exteriormente el patio de llaves y todas las instalaciones exteriores requeridas por la grandiosa obra. Este es el Perú, este es el reto geográfico. Hay que ponerse a la altura de ese reto y resultar victoriosos en la gran tarea de la conquista del Perú por los peruanos. Si se trata de pedir la máquina de llamar a Violeta. ¿Ahí? Ahí, sí. Eso es todo. Ahí está la orden dada ahí en la máquina.
Hola. Hola, hola. Pues ya. Aquí tenemos otro campamento de ingeniería. Centro de efervescencia tecnológica, humana, de laboriosidad y de mérito. Natural. Usted me avisa. Aquí estamos en el campamento de la central de Machu Picchu. Siempre he dicho que en un campamento se respira un ambiente de optimismo, de laboriosidad y de creación. Y estamos viendo el río Urubamba. Ya pasó el río Urubamba por Machu Picchu. Está dando la vuelta. Todavía hay mucha energía eléctrica ahí. Podemos tomarla en otras curvas del río. Este río ya entregó sus aguas arriba, cerca de Machu Picchu, y las devuelve un poco más abajo. Y en otra curva podemos hacer lo mismo. El Perú tiene una fuerza hidroeléctrica, un potencial hidroeléctrico casi inagotable. La seguridad de que el esfuerzo muscular va a ser aliviado por la fuerza motriz. Buenas noches. La experiencia de este fin de semana ha sido realmente estimulante y además ha sido una experiencia de tremendos contrastes. Hemos visto en las cumbres andinas la obra maestra del urbanismo precolombino, Machu Picchu, y la versión del esfuerzo actual en la generación de energía al pie de Machu Picchu. Y por otro lado, de allí hemos volado a la costa, al llano, al arenal sediento de Majes, donde se comienza a construir una nueva ciudad, la ciudad de Majes. Qué gran salto a través de los tiempos, a través de las técnicas, pero con el mismo ideal de crear aglomeraciones civilizadas que hagan la felicidad de sus hijos. En el arenal, en Majes, como vamos a verlo después, se ha concebido una ciudad en la colina que lleva el nombre de Sutton. Sutton era el ingeniero americano que vino al Perú y estudió mucho toda la irrigación, desde Tumbes hasta Tacna. Se ha escogido ese promontorio para concebir la ciudad futura, que va a crecer. La ciudad es como una planta, debe tener unidades del primer brote. Primero es un plantón, después un arbusto, después un árbol, pero debe tener unidad. Aquí se ha concebido una ciudad que eventualmente podrá tener unos 50.000 habitantes, pero que al comienzo va a tener mucho menos población. Y en esta ciudad lo primero que se ha hecho es colocar un tanque de agua que la sabiduría popular ha llamado el monumento al agua, porque es un tanque concebido por un lado con un criterio utilitario, pero también con un criterio artístico. Quiere ser una especie de pila bautismal. Este pueblo va a tener pues su dotación de agua potable como la tenía Machu Picchu. Vamos a ver las pruebas en breve. Y la plaza central, donde hemos realizado la ceremonia inaugural, tiene ya la cruz y la bandera. Y hemos recorrido este núcleo, esta semilla de la futura ciudad de Majes, a la vera de la cual pasará la carretera panamericana. Porque alguien ha dicho, el sitio recibe la ciudad, pero es el camino el que la vivifica. Machu Picchu también fue vivificada por el camino del Inca,
que llega por la línea de Cumbres. Y ahora la juventud también llega por la misma línea de Cumbres, buscando aventura, rememorando aquel esfuerzo pretérito tan meritorio. Y se ha creado una ciudad orgánica que irá creciendo por barrios sucesivos y que cubrirá la colina Sutton con los servicios fundamentales para la gran irrigación de Majes, que ya está regando 3.000 hectáreas y que está ya en condiciones de regar 22.000 más, es decir, de triplicar en su primera etapa el área del Valle de Arequipa. Este viaje nos lleva pues primero al Cusco. De allí inauguramos ese servicio magnífico que se ha creado para llegar a Machu Picchu. Ya no es el tedioso viaje, aunque hermoso viaje, de 4 horas en un ferrocarril de trocha angosta. Ahora el viaje se ha dividido en 2 partes. El camino que construimos con el Plan Copesco, cuya iniciación ocurrió en mi primer gobierno cuando vino la misión de la UNESCO con el señor Brioni, visionaria misión, que aconsejó una serie de obras regionales para exaltar el paisaje, la arquitectura y la arqueología. Se creó una red vial y uno de sus ramales principales lleva del Cusco por Chinchero a Urubamba y Ollantaytambo. Hemos tenido el privilegio de terminar esa red caminera, de llevar el camino asfaltado hasta Ollantaytambo, y esto permite que el viajero utilice primero la carretera y después el ferrocarril. La carretera en un recorrido de 1 hora y 1/4, que puede alargarlo todo lo que quiera si se detiene en Chinchero, ese sitio tan lleno de color y de historia, tan brillante en la época precolombina como en el virreinato y aún en la República, donde ha mantenido, diré mejor, una feria atareada y pintoresca. Puede detenerse en la comunidad de Chequerec, maestra de la acción comunal, pintoresco pueblo a la vera del nuevo camino. Finalmente, puede colocarse sobre el Belvedere, sobre ese hermoso balcón en la bajada de Urubamba, visitar después esta ciudad tan extraordinaria en el Valle Sagrado de los Incas, cerca de Yucay, que era una especie de Petit Trianon para los gobernantes del antiguo Perú. Y finalmente puede llegar a Ollantaytambo, que es una Machu Picchu viviente, porque Ollantaytambo no ha muerto, existe, palpitante, laboriosa, bellísima. Y allí, en la nueva pequeña estación, se reinicia el viaje por riel, pero ya por riel a lo largo del valle, sin grandes curvas, sin grandes subidas o bajadas, con un paisaje indescriptible, con unas ventanas pictóricas que enmarcan cuadros de la naturaleza y el paisaje, y a veces muestran restos arqueológicos fascinantes. Se llega pues a Machu Picchu en 2 horas y media. Antes se requería 4 horas o más para hacer el viaje. Muchos viajeros se quejaban de este largo recorrido de ida y de vuelta que les tomaba de 8 a 9 horas. Esto se ha resuelto por lo que ha llamado el turismo peruano la operación Cerrojo. Este cerrojo consiste en ir en automóvil a Ollantaytambo y de Ollantaytambo a Machu Picchu en tren y viceversa. Es uno de los viajes más interesantes que yo he hecho en mi vida. Desde luego, más interesante que muchos de los viajes realizados en lugares fascinantes del mundo entero. Yo recomiendo a mis compatriotas que no dejen de hacerlo, que realicen el peregrinaje a Machu Picchu, que debe ser para nosotros lo que para los árabes
un peregrinaje a la Meca. Que vayan a esta ciudad hermosa, a este mensaje de civilización, de arte, de vibración humana, que es Machu Picchu. Voy a pedir que mis palabras se ilustren, como suelo hacerlo, a base de la imagen. La imagen captada por nuestro hábil camarógrafo, Nicolás Hernández, y también arreglada, editada aquí, con la premura del tiempo, pero con una habilidad y un talento grandes, por Bernabé Valenzuela. Lancemos al aire estas vistas. Estamos viendo nada menos que el Ágora de América, la plaza del Cusco. Desde esta plaza se gobernó el continente sudamericano. A esta plaza todos los pueblos y comarcas traían algo de su tierra para pavimentar la plaza con suelo que representara la enorme magnitud del imperio. De aquí salieron los conceptos de buen gobierno, de buenas comunicaciones, de vialidad, los 4 caminos a las 4 regiones, el Chinchay suyo, el Coya suyo, el Anti suyo. Todas esas regiones fueron servidas por caminos que llegaban a esa plaza del Cusco. Es el lugar de mayor vibración histórica en todo el continente sudamericano. Señor presidente, muy buenos días. Gracias a Dios. María Santísima Reina Natividad que señor presidente. Muchas gracias, señora. Me agrada mucho tener este diálogo con mis compatriotas de Chinchero, que dan vida a esta feria mundialmente famosa. Esto es auténtico. Aquí estamos en el Valle Sagrado de los Incas, a la altura de Urubamba, que la vemos a vuelo de pájaro. El río que nace aguas arriba, que pasa por Pisac, discurre por toda esta zona legendaria, arqueológica, que era el sitio de recreo de los incas, especialmente en Yucay, un poco más arriba, y continúa bañando Ollantaytambo y dando la gran curva en la península de Machu Picchu, donde se está utilizando las aguas para generar energía. Pero yo he navegado este río aguas abajo, más allá del Pongo de Mainique, que es su despedida de la cordillera andina. Y aguas abajo es un río majestuoso. Hace poco tiempo navegué a bordo del Stiglitz, desde el Cepagua hasta las cercanías del Cepa. Es un río maravilloso, desde la cuna hasta la tumba cuando entrega sus aguas en Atalaya al río Ucayali. La legendaria ciudad de Urubamba tiene este albergue cuya construcción nos ha producido una gran satisfacción. El albergue juvenil de Urubamba, de gran capacidad, que permite que jóvenes de todo el país puedan venir a disfrutar de estas maravillas. Hace 20 años tuve la gran satisfacción de interesar a la UNESCO y mandó al señor Brioni, y de ahí salió el Plan Copesco. El Plan Copesco ha hecho obras extraordinarias en el Cusco. El camino escénico que acabamos de recorrer por Chinchero y por Chequerec, el maravilloso mirador que acabamos de visitar, es un plan de desarrollo que ha transformado esta región para hacerla más accesible al turismo. Aquí en Urubamba estamos respirando historia.
amigos de Ollantaytambo, qué gran emoción es llegar al Perú antiguo y comprobar que está todavía viviente. En el Perú, el turista no viene a recorrer un cementerio de ciudades, sino un vivero de pueblos que no han perdido sus raíces con el remoto y fecundo pasado. Por eso, de esta tierra recogimos la inspiración de una doctrina. Rehusamos alejarnos de la patria para buscar en lugares exóticos y lejanos lecciones muy respetables, por cierto, pero que de ninguna manera podían superar el mensaje espiritual permanente y eterno del Perú antiguo. Declaro en operación el nuevo material rodante del ferrocarril Cusco-Santana, y al hacerlo agradezco al señor embajador de España por haber colaborado tan profundamente y por haber permitido que el flujo turístico, que el peregrinaje hacia Machu Picchu sea cada vez más fluido, más abundante, y que el mensaje milenario del Perú pueda llegar a los más remotos confines del mundo. Echemos un vistazo a la geología que tuvieron que enfrentar los antiguos peruanos y que todavía tenemos que enfrentar nosotros. En este paraje abrupto, atrás de estas rocas, construyeron una hermosa escalinata, y allí más cerca tenemos el puente moderno que ha reemplazado al antiguo e histórico puente de mimbre. Todavía observamos en su base, en sus estribos, observamos la vieja técnica de la construcción en mampostería de piedra. El camino del Inca no ha muerto, vive todavía. Aquí estamos en una de sus escalinatas a la vera del río Urubamba. La gran estructura vial de los antiguos peruanos, que según Cieza de León se comparaba favorablemente a los caminos romanos, es un testimonio del adelanto que habían alcanzado. Un territorio difícil, abrupto, extenso, dominado por la inteligencia y el esfuerzo del hombre en la vialidad del antiguo Perú. Estamos saliendo de Ollantaytambo en dirección a Machu Picchu. A la izquierda, el río Urubamba. A la derecha, los contrafuertes de la cordillera. Dijo Neruda, aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras. Viene a mi mente aquí el recuerdo de otra ciudad muerta, Pompeya. Dos misteriosas ciudades del viejo y el nuevo mundo durmieron silenciosamente un sueño de siglos. Una mortaja de ardiente lava sepultó a la pecadora Pompeya, y un velo de flores ocultó a la rebelde Machu Picchu. La excavación descubrió los excesos que sepultó el Vesubio en la mundana urbe. El desbroce mostró en cambio la pureza del último baluarte andino. Solo restos femeninos e infantiles se hallaron en la necrópolis. Fue destino de Machu Picchu ser albergue de protección para mujeres y niños, mientras los hombres combatían por la libertad. En un caso, cerca del mar, el hallazgo atestiguó el pecado. En el otro, en lo alto de la cumbre, exaltó la virtud.
tenemos el documento intacto. ¿Cómo era el urbanismo en el antiguo Perú? Desde luego, no tenía las facilidades de nuestro tiempo, pero la cultura detrás de esta ciudad es algo que no puede negarse. Había todo el sentido de la estética urbana, toda la habilidad de la planificación, toda la pericia de la construcción aquí en Machu Picchu, testimonio auténtico del urbanismo de la América pretérita. El agua es principal elemento en la vida urbana como en la vida rural. No puede haber una aglomeración que sobreviva, que subsista y que se desarrolle si no tiene agua. Aquí lo comprobamos. Los servicios de agua de Machu Picchu siguen intactos. Machu Picchu es cuna, pero también es tumba. Aquí vemos el significativo, el misterioso mausoleo del Inca. Este monumento funerario ha tenido muchas interpretaciones. Bingham, con alguna licencia, señala aquí la posible tumba de Manco Cápac, pero desde luego esto tendrían que verificarlo los historiadores. Él era más un explorador que un historiador. Y él lo dice porque el monumento principal después de la Intihuatana en Machu Picchu es el Templo de las Tres Ventanas, que simbolizan los mandamientos andinos. Y él juzga que este debe haber sido el lugar donde se sepultó al fundador del imperio. Otros cuestionan esta versión, por cuanto juzgan que Machu Picchu es del fin y no del comienzo del Incario. Pero en todo caso, que este fue un monumento funerario y que aquí se rindió homenaje a una personalidad destacada, no cabe la menor duda. Desde el interior del mausoleo del Inca se toma esta vista y vemos este hermoso y simbólico trabajo, este abstracto en piedra. Me hace recordar la visión de este monumento las palabras de Carrera Andrade: la piedra no olvida nunca, es una fiel aliada de la historia. Su polvo gris tiene la sutil melancolía del recuerdo. Tenemos al frente un monumento natural de tal dimensión y de tal significado que parece decir al pueblo y al trabajador: ven, te desafío. Y el pueblo y el trabajador han aceptado el reto y han resultado victoriosos. No sin un inmenso esfuerzo, no sin muy frecuentes riesgos, porque al vencer sin peligro se triunfa sin gloria, como diría algún clásico francés. La caverna de Machu Picchu. Debajo de esa obra monumental que es la Ciudadela, encontramos esta obra de la ingeniería de nuestro tiempo. Una catedral más en las entrañas de los Andes. La otra en Charcani, otra más en Restitución. Los peruanos de nuestro tiempo se han esforzado en demostrar su fe construyendo estas obras monumentales y grandiosas, que son para generar energía, en última instancia, una ayuda al esfuerzo muscular. El objeto de estas centrales es aliviar la tarea del hombre, ampliar el radio de su acción y elevar la calidad de vida de todo el pueblo peruano. Gracias a los constructores de esta grandiosa central de Machu Picchu, que amplía en 70.000 kilovatios la capacidad de la central que inauguramos en nuestro gobierno anterior.
Este cuadro describe muy bien la obra en sus dos etapas. El río da la vuelta en torno a la península andina de Machu Picchu. En el lado izquierdo de la fotografía, en la parte alta, se ve la toma y cómo se construye un túnel que fue hecho en la primera etapa, cruzando todo el contrafuerte andino. Tiene un rebose de agua sobrante y una bajada por tuberías, una de ellas inclinada, la otra casi vertical, que cae al interior de la primera caverna de Machu Picchu. Ahora se ha hecho una caverna mayor, con 3 generadores para agregarle 70.000 kilovatios. Es decir, se está usando en mayor medida el agua del río Urubamba. La central en nada afecta las ruinas, está al otro lado de las ruinas. Ahora, como un gran vuelo de cóndores, pasemos de las cumbres andinas a la costa árida, al desierto sediento. Aquí llegamos a Majes y hay una gran alegría en el pueblo. ¿Por qué? Porque el agua ha llegado a Majes. El reto geográfico peruano se enfrenta aquí victoriosamente, como en Machu Picchu. La diferencia es que allí el agua sobra, aquí el agua faltaba, y se le ha buscado y se le ha traído a través de los contrafuertes andinos. Por eso rendimos homenaje a la bandera, porque esta es obra patriótica, porque esta es otra victoria, la victoria de Majes en la conquista del Perú por los peruanos. Quiero hablar del hombre, del campesino arequipeño a quien dedicamos esta obra, del campesino de ayer, de hoy y de mañana, porque el de mañana será bautizado seguramente con aguas que pasen por ese hermoso reservorio o monumento que es la gran pila bautismal de la Pampa de Majes. Ante Dios y ante la patria declaro fundada la ciudad de Majes. Bueno, la elocuencia de la imagen no requiere de mayor explicación. El gran reto del Perú es que las generaciones actuales y futuras continúen una trayectoria civilizadora que es muy remota en nuestro pueblo. Esa es la gran diferencia. Sin que yo quiera hacer alarde de virtudes nacionales extraordinarias, no puedo dejar de señalar el hecho de que el Perú es un reservorio de cultura, de que ese es un pueblo que ha inspirado ideas, que como bien lo dice Baudin, fue un pueblo victorioso ante el reto geográfico. Porque Baudin, que como todos sabemos, es autor de ese clásico libro que se llama El Imperio Socialista de los Incas, señala que así como los egipcios vencieron un reto geográfico relativamente fácil,